continuamos adquiriendo conocimiento del reino bajo el tema ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a analizar en el libro de Génesis, capítulo 4, el versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Jehová, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. La palabra castigo significa pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o tenido un mal comportamiento. Persona o cosa que causa continuas molestias o padecimiento. A veces uno dice, este muchacho es un castigo. Expresiones así, pues. ¿Para qué recibió Adán en Edén? Todo lo bueno. Génesis 2:11 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios es bueno, es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero también es justo. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ya, justicia y juicio. Misericordia y verdad. Pero también es fuego que consume. Hebreos 12:29 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Números 14:18 dice, el Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que suelta la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado. Jeremías 10:11 dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, hablándole a su pueblo Israel. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Justicia significa principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad
y dando a cada uno lo que le corresponde. El concepto de justicia. Entonces, Dios perdona, pero primero juzga y castiga. Caín dijo, grande es mi castigo para soportarlo. Pero ¿cómo le fue a su hermano a quien le quitó la vida? Dejó de existir. En ese tiempo el hombre no tenía conocimiento ni del cielo ni del infierno. Simplemente era la vida, vivir. Pero a él le pareció que el castigo que le habían impuesto a él era más grande que su hermano hubiese muerto, que lo que él hizo, pues. En el versículo 14 dice, he aquí me echa soy de la tierra. Dios sacó a Caín de la tierra que le daba buen fruto, como sacó a Adán y Eva de Edén, por causa del pecado. El pecado aleja al hombre de la presencia de Dios. A veces nos va bien en un lugar y no nos damos cuenta que es porque la gracia de Dios nos acompaña. Entonces quizás comenzamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Y viene Dios y nos corta la bendición. Nos saca del lugar de la bendición por causa del pecado. Aunque Caín trajo a Dios una ofrenda, tal vez por cumplir con el mandato o petición de Dios, posiblemente Dios les había dicho a ellos que llevaran una ofrenda de lo que ellos, de las ganancias o del fruto de su trabajo, como un reconocimiento a que Él era Dios. No sé qué leyes habrá puesto Dios a ellos en Edén que no está escrito en la Biblia. No todo está escrito en la Biblia. Pero ellos lo hacían según está escrito acá en la Biblia. A lo mejor a Caín lo llevaba por cumplir con un requisito, pero en su corazón no estaba al hacerlo, porque no escogió lo mejor para Dios. Simplemente trajo de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda. En cambio, Abel escogió lo mejor. Además que la ofrenda estaba representando, como en videos anteriores lo hemos analizado, el plan de Dios de salvación a través del derramamiento de sangre y que lo fue direccionando a través de un cordero hasta llegar a Jesús. Además de eso, él también le trajo a Dios lo mejor, porque tenía un corazón recto, perfecto y que quería agradar a Dios, quería honrar a Dios. Pero el corazón de Caín estaba contaminado con la maldad. Había sido tomado. El enemigo siempre, en la ley del pecado que hay en nosotros, él tiene como que cierto derecho legal a ministrarnos lo malo. Pero nosotros decidimos si obedecemos al mal, obedecemos al bien. Es como esas comiquitas que pasaban antes, que salía un angelito y un diablito. Y cada uno trataba de convencer a la persona de lo que iba a hacer. Pero ¿quién decidía? ¿Quién tomaba la decisión? La persona. Cuando vio que la ofrenda de Abel agradó a Dios, Génesis 4 dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué significa la palabra ensañar? Significa deleitarse en causar el mayor daño posible a alguien o algo.
Y la Biblia dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero Caín se deleitó en hacerle daño a su hermano, porque la maldad estaba en su corazón. Y cuando hay maldad en el corazón, hay envidia, hay odio, hay rencor, hay todo lo que proviene del mal, del maligno. Decaer el semblante significa falta de ilusión o ánimo para hacer algo. O sea que Caín estaba tan enojado porque Dios no había mirado con agrado su ofrenda que se desanimó. No tenía ánimo para nada. Y Dios se dio cuenta. Porque Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Él sabe lo que hay dentro de cada quien. Dios le dijo a Caín, Génesis 4:6, porque te has ensañado y porque ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Nosotros nos preocupamos por hacer el bien, no seremos enaltecidos. Samuel 2:30 dice, primera de Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y si no, le dijo Dios a Caín, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Cuando nos esforzamos más por hacer el mal que por hacer el bien, el pecado está a la puerta. O sea que estamos muy próximos a fallar, a caer en lo malo. O sea, Dios le está advirtiendo a Caín que con su mala actitud estaba muy cerca de pecar. Le dice, con todo esto, a ti será tu deseo. O sea, le estaba diciendo, si sigues alimentando ese odio, esa envidia, el pecado se quiere enseñorear de ti. El pecado te va a dominar, el pecado te va a vencer. Vas a terminar haciendo lo que el mal quiere. Y le dice, el pecado te va a dominar pero dice, y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado te quiere dominar, pero tú eres el que lo puedes dominar a él. Dios le está diciendo a Caín que él podía dominar el pecado que le estaba gobernando con el arrepentimiento, que se arrepintiera de esa mala actitud que había tomado. Ya que tenemos libre albedrío, nosotros tenemos una cosa que Dios nos dio, que es la libertad para escoger nuestros caminos. Se llama libre albedrío. Tú y yo decidimos qué hacemos en la vida. Ni Dios ni el diablo nos puede obligar a hacer nada en esta vida. Somos nosotros mismos los que decidimos hacer lo que hacemos. Todos tenemos la capacidad para dominar lo malo, o sea, enseñorearnos nosotros sobre todas las cosas, porque el Señor le dio a Adán señorío. Y él le dijo a Adán señorear. O sea, tenemos esa capacidad para señorear, para dominar. Pero Caín decidió hacer lo malo. Primero Corintios 10:13 dice, hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido
que no pueda considerarse humanamente soportable, sino que, y en Santiago 1, 14 al 16 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte espiritual. Y la muerte espiritual trae consigo, por causa del pecado obviamente, trae consigo la disciplina de parte de Dios o el castigo. En algunos casos Dios nos disciplina. Adelante hablaremos de ese tema. En otros casos nos castiga justamente, porque Dios no es injusto, sino que Él es justo. Dios es justo, fiel y verdadero. Tuvo misericordia de Caín, no lo mató. Lo juzgó y le dio justo juicio. Y como Dios no ama la muerte del que muere, y le puso una señal a Caín para que nadie lo matara. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan en un arrepentimiento. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, arrepentíos pues y viviréis. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino, que viva. Volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis? Entonces, aquí en esta historia de Caín, una vez más podemos ver que Dios es bueno, que no se deja llevar por la ira. Su ira no se manifiesta de una vez cuando el hombre peca. Siempre le da oportunidad al hombre para que viva y se arrepienta de su mal camino. Por eso es que vemos que hay personas que matan, que roban, que maltratan, que ultrajan, que maldicen, que secuestran, que hacen tantas cosas malas. Y un día se arrepienten de sus malos caminos y se vuelven a Dios y vienen a hacer todo lo contrario de lo que antes era. Antes eran muy malos, no se convierten, llegan a ser muy buenos. Pero eso es lo que hace la obra de Dios en el hombre. Dios puede hacer que el hombre cambie a través de su palabra. Cuando el hombre obedece a Dios, se somete, pone en práctica su palabra, su vida puede cambiar. Dios te bendiga, Dios te guarde y el espíritu y la esposa dicen, ven.